Amigos del Buen Toreo, bienvenidos a otro episodio más, bienvenidos a nuestro episodio ya número 34. Hoy nos vestimos de castoreño para adentrarnos en uno de los tercios más fundamentales de la lidia. Hoy los micrófonos huelen un poco más a albero húmedo, a cuero viejo. Nos adentraremos en el misterio más antiguo, primitivo y solemne de la lidia actual, el tercio de varas. Ese instante crucial donde la plaza guarda un silencio expectante, donde la arena tiembla bajo los cascos y el ruedo se convierte en un altar para medir la verdad insobornable del toro bravo. Es el momento del encuentro, del choque de dos fuerzas titánicas, donde el animal dicta su condición, empujando con los riñones y entregando su bravura en el peto. Para desentrañar los secretos de este rito monumental, no podíamos invitar a cualquiera. Hoy nos acompaña un hombre que ha elevado su oficio a la categoría de arte mayor, un auténtico centauro tocado con el castoreño, que entiende la monta como una extensión del alma y el palo como un instrumento de pura torería. Cuando él cita desde su cabalgadura, echando el caballo hacia adelante, moviendo los hilos de la lidia con invisible maestría, el tiempo parece detenerse en los tendidos porque él no pica, torea a caballo. Conoce los terrenos, domina las querencias y ejecuta la suerte no como un castigo, sino como una caricia recia y medida. Enseña al toro a humillar y saca a relucir el fondo de nobleza del animal para preparar el triunfo de la muleta. Es lidiador, es jinete de oro y es, por derecho y por clamor de la afición, una figura imprescindible de los hombres de a caballo. Así que tenemos el inmenso honor de abrir las puertas hoy para estar con el gran Pedro Iturralde, al que le doy desde ya las gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado. Al contrario, el honor es mío. Preciosa introducción, la verdad que me siento muy cómodo de poder hablar un rato de toros y poder, bueno, pues hacer partícipe a la gente de un ratito de toros que seguramente nos guste a todos. Pues mira, con los toreros es muy fácil, porque los toreros a pie me refiero, porque siempre se les habla, oye, pues sus inicios, ¿no? Empiezan a hablar de novilladas, de que les gustaba, pues me lo invento, José Tomás, el Juli, pero con los picadores, o sea, me cuesta comprender ya no solo el hecho de cómo uno se inicia, sino cómo uno le llama la atención, quizá, porque fíjate que hay cosas en una plaza de toros, y pues quiero que me cuentes un poco todo, cómo empiezas, de dónde vienes, cómo empieza toda esta historia, para luego llegar hasta el punto de hoy, que tengo muchísimas preguntas que estoy seguro de que la gente también tiene. Bueno, pues yo soy hijo de Pedro Iturralde, crítico taurino de COPE y ABC. Desde que tengo uso del razón, el toro ha estado en mi casa. Ha sido parte fundamental del ecosistema familiar. Mi padre era un enfermo de los toros. Era, bueno, pues lo convirtió en un modo de vida, ¿no? Y de siempre, pues hemos ido al campo con él, mi hermano y yo. Hemos vivido el toro desde las partes más íntimas que luego se han llevado a la plaza, ¿no? Casi sí me atrevería a decir que la plaza era lo menos importante para nosotros. El campo, vivimos mucho el campo desde pequeños y bueno, pasa el tiempo y me acuerdo que estaba preparando mi padre unos coloquios taurinos en algún sitio, ya no recuerdo dónde, pero bueno, pues de esas cosas que llevaba, pues un capote, un tal, no sé por qué llevó un palo de picar con una puya puesta delante y según la meto en el coche, pues, hice el gesto de tirar y se quedó mi padre como diciendo, "¿Pero ¿cómo? ¿Eso lo puedes volver a hacer?". Lo volví a hacer y dice, ya, yo le vi que ese día ya iba él dándole vueltas a las cosas y dice, oye, si un día vamos a una ganadería y ¿por qué no? No sé, y se puso en contacto con Eladio Vegas, que era muy buen amigo suyo, y surgieron las cosas, no sé en qué momento fue o cómo fue, pero aparecí un día montado a caballo en donde Eladio Vegas, le di dos puyazos a una vaca que me costó mucho tiempo después poderlos, poderlos dar igual de bien a un toro, a un becerro o en otro tentadero, pero sí que entró en mí un gusanillo que hasta ahora eh, pues sigo empezando las temporadas con la misma ilusión que aquel chaval, que era un chavalín, eh, y no sé,
el veneno ese del que habla todo el mundo, que no tiene explicación o no tiene una manera de hacérselo entender a quien realmente no lo ha sentido, pero bueno, pues me cambió la vida para siempre, ¿no? Y decidí al poco tiempo bueno, pues que sería muy bonito poder ser profesional taurino y picador de toros. Porque hasta ese momento, tu nivel de afición, ¿cómo era? O sea, ¿era muy alto, era muy elevado? Sí, bueno, entendíamos el toro desde siempre, íbamos a los tentaderos. Hubo un tiempo ahí en que con mi padre no conviví mucho por, bueno, pues la separación de mis padres, bueno, pues todo se enrareció un poco y volvimos a retomar un poco con 16 años o así, en el que ya, bueno, pues le acompañábamos otra vez al campo, todo eso, no por nada, sino porque, bueno, pues las cosas, la vida da muchas vueltas, ¿no? Y fue con esa consecuencia, los estudios también, las clases, bueno, pues no te permitían tener tanto tiempo y luego se retomó todo otra vez igual, ¿no? Y siempre nos ha gustado mucho, tanto a mi hermano como a mí, el campo, ver el campo. Mi padre sé que hizo una serie de vídeos en los que hizo como las 4 estaciones del año del toro, por cómo pasaba por diferentes fincas de Salamanca, y luego, bueno, pues ir a las plazas de toros y bueno, pues tuve el privilegio de que mi padre me pudiera enseñar lo poco o mucho que sé de toros, aparte de lo que yo he ido captando luego más adelante, ¿no? Pero el toro ha sido parte fundamental en mi casa de siempre, de siempre. O sea que si a ese joven Pedro no le da por hacer el tonto, por así decirlo, con la puya aquella, o sea, no hubiera sido picador. Pues hubiese surgido de alguna u otra manera, estoy seguro, estoy seguro. Pero sí fue, si nos ponemos, fue un poquito por casualidad y además, Te digo hacer eh, el u- tonto porque ese gesto también lo he hecho yo, sí, con un sí, paraguas sí, o cualquier sí, cosa. sí, 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 no, te he entendido perfectamente. Eh, pero luego también fue la casualidad que el mayoral de la de Vegas en ese momento, pues le había dado un pitonazo a una vaca y tenía un codo mal. Yo creo que tenía que salir y salió. Y salió de esa manera y mira, pues de todo el mundo tenemos nuestro destino escrito de alguna u otra manera y yo creo que tenía que salir y salió en ese momento y pues mira, aquí estamos ahora, ¿no? En ese momento, ¿cuáles eran tus planes de vida? Sí que esto que eras muy joven, ¿no? Pero imagino que tenías Tenía pensado estudiar algo. Pues nada, estaría, pues no lo sé. Yo creo que estaba estudiando FP y automoción y, y estaba trabajando en algo, no me acuerdo muy bien, algo de imprenta. Vamos, sí, trabajé un tiempo en imprenta, trabajé, bueno, pues en los que iba saliendo porque me gustaba, desde siempre me ha gustado ser un poco autosuficiente en cuanto a eso y siempre andaba bueno, pues con una vida normal, como mis amigos, jugando al fútbol, jugaba al fútbol federado, sí, jugué en tercera regional y se me daba, creo que bien. Y bueno, pues una vida normal de un chaval normal, con 17 18 años y bueno, pues que en ningún momento me había pensado que podía ser profesor de taurino y ese gesto, ese día de tentadero y todo eso, se te abre una puerta en el que lo ves todo claro y te das cuenta de que esa es tu vocación. ¿Cómo recuerdas ese primer puyazo? Mucho miedo, muchísimo miedo. un, un nerviosismo, porque no, realmente no es un miedo físico, ¿no? Es un miedo a querer hacerlo bien, a querer agradar, a la responsabilidad que entra en ese momento. eh, no, Miedo físico hasta cierto punto. No había tampoco montado mucho a caballo, no era un jinete experto, no había vivido el caballo como tal, fuera de salir de caza con los galgos, que me gustaban mucho, o de montar alguna vez con algún amigo, o de haber ido con mi padre a alguna finca y haber montado a caballo, pues porque venga, montamos a caballo y damos una vuelta. Yo qué sé, algo, había tocado muy poco el caballo, ¿no? Y bueno, pues si es que ahora te das cuenta que son muchas cosas que se iban encadenando y que al final, pues casualidad o no,
te marcan un futuro, sobre todo un futuro, ¿no? Yo veía un futuro ahí y siempre me he sentido muy cómodo en saber que eso cambió mi vida y cambió para bien, seguro. Claro, una vez haces esa tarde, bueno, ese tentadero, mejor dicho, en casa de Eladio Vegas, que si me equivoco la finca está en Rueda, ¿no? Puede ser. Sí, sí, sí. Después de esa tarde, bueno, llamo tarde como si fuera una corrida de toros, ¿no? Pero en aquel Sí, momento, fue una mañana de invierno. ¿cuál es el siguiente paso? Me refiero, Pues volverías mañana. Eladio, que es al que le estoy agradecidísimo, mantengo la amistad hasta hoy y hablamos mucho bueno, siempre nos encontramos, es un rato agradable siempre y nada, vas a venir a tentar todas, ese año tenté todas las vacas de Eladio, a partir de ahí luego ya, bueno, pues empiezan a surgir cosas por la zona, fui donde Trifino Vegas a tentar alguna vez, que incluso compartí algún tentadero con Jesús del Bosque, que salió más o menos a la vez que yo, era yerno de Trifino. Eh, Me acuerdo como si fuera el primer San Isidro, la primera vez que fui a tentar a Salamanca, tierra de picadores, en las que entraba uno de Valladolid, que autodidacta total, que no me había prácticamente enseñado nada, nadie, o que no había tenido, digamos, unas fuentes de las que beber al principio, de decir, mira, esto es así, esto es asado. Me he ido curtiendo poco a poco en ver a los demás e intentar, no imitar, pero hacer mío lo que captaba de los demás para, bueno, porque veía que eso funcionaba e intentaba de esa manera crear mi personalidad a la hora de montarme a caballo con una eficacia, que es lo que siempre he buscado desde el principio, ¿no? El picar las vacas puede ser muy bonito o puedes hacerlo muy bonito o muy correcto, pero sobre todo tienes que tener eficacia porque ese ganadero va a ver eh, eh, pues va a buscar unos comportamientos en los que de ahí va a depender también la selección de su ganadería. Es muy importante tomarse todas esas faenas de campo con la importancia que tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues ese primer tentadero de Salamanca, me acuerdo que fue donde Justo Nieto y no sé, vas dando poco a poco. El primer macho que tenté, lo tenté donde Trifino Vegas, que lo hicimos, bueno, Jesús del Bosque picó 3 o 4 y me dejaron picar uno o dos, pero fue el primer macho ahí. Y luego, bueno, se fueron encadenando las cosas hasta que me llama Eladio y me dice, oye, llama a Simón Caminero que el 31 de agosto se va a lidiar una novillada mía en Pedrajas de San Esteban y me parece que les falta un picador. Así me dijo. Y yo cogí el teléfono, que me acuerdo que me temblaban las manos, y llamé a Simón y le dije, digo, Simón, soy Pedro Iturralde, el hijo de Pedro, vamos, soy Pedro, el hijo de Pedro Iturralde, y estoy haciendo picador y tal. Y dice, nada, cuenta con ella, que voy a hablar con Rafael Tomé, que era un chaval de Lerma, que, que creo que no toreó más desde entonces, y, y cuenta la novillada, y cuando me quise dar cuenta, estaba de luces allí vestido, Claro, porque en el primer día. es que vosotros tenéis una peculiaridad. Primero, te quiero preguntar, antes de continuar, que me cuentes cómo haces, porque vuestros entrenamientos, no sé si es 100% tentaderos, o tenéis alguna forma de hacer algún entrenamiento sin animal, porque yo no sé, desde fuera me parece Sí, imposible, o muy lo más difícil. importante, lo más importante es montar a caballo. Es, te pongo un símil se me ocurre, por ejemplo, un probador de coches. ¿Eh? Se sube en un coche nuevo, en un modelo nuevo y se le cala. O tiene que pensar cómo meter primera, ¿no? O mira la palanca y dice, no, la primera es aquí o es allí o la marcha atrás, ¿no? Pues eso tiene que ser intuitivo y por instinto, o sea, tiene que ser algo natural. Digamos que es el toreo de salón de los matadores, ¿no? Tener los trastos, manejar el caballo, que no tengas que pensar realmente en lo que estás haciendo, porque esa parte que se está concentrando en mover el caballo está dejando de concentrarse en por dónde viene el toro o dónde tienes que poner el palo, ¿no? Eso es lo principal.
mantenerse bien físicamente, con deporte, con moviéndote, oye, pues que físicamente estés bien, estés fuerte, estés movido, digámoslo así, y luego aprovechar los tentaderos, puerta de toros a puerta cerrada, para también cogerle el pulso a los animales y bueno, con un símil, con todos mis respetos, es lo mismo que se prepara un matador a cómo se prepara un picador o un banderillero, que también es parte fundamental torear de salón e ir al campo para los tentaderos y los toros a puerta cerrada, que son los que te ponen a punto, en realidad. Claro, yo lo digo porque un matador de toros hace mucho carretón, por ejemplo. Ujú, No para entrar a matar, ¿eh? Yo lo estoy llevando a esa zona, ¿eh? ujú, Uno para afinar esa puntería, porque desde fuera parece fácil, porque le tenéis el pulso tan cogido que parece fácil, pero yo he ujú. visto desde fuera el ser capaz de calibrar la velocidad del toro a la vez que la zona en la que uno coloca la puya y en una zona determinada, es que si te paras a pensarlo en frío hay que tener una puntería milimétrica. Yo salgo a caballo muchos días con un palo de picar, mal, y bueno, pues un árbol, y fijas un punto e intentas dar con la punta en alguna flor, una piedra, un tal, no sé qué. Y luego las vacas, ten en cuenta que una vaca donde pones el palo, pues es un sitio bastante pequeño y bueno, pues le vas cogiendo el tranquillo, ¿no? Y eso es como Muchas los veces rejones. muchas veces lo he hablado eso. Me gustaría saber explicarlo, pero no lo sé. Se va el palo ahí y no sé por qué muchas veces. Y luego aparte, fíjate, porque esto sí que me parece súper curioso. A ver, un novillero sin picadores, volviendo a llevarlo al símil de a pie, eh, torea novillada sin caballos hasta que llega a las con caballos. Vosotros vais del tirón a la con caballos. O Claro, sea, es muy difícil entonces, torear un picador sin caballo. claro, entonces, tú, fíjate, o sea, el debut de Pedro Iturralde es una novillada con picadores. O sea, y ya tienes, oye, pues cierta exigencia, porque vas a una, aunque sea una Ujú. plaza, bueno, Pedraja San Esteban tiene su fama también, pero cuando vas a una feria de estas y vas de nuevo a una plaza que te exige ya credenciales porque es un novillo picado. Sí, pero vienes de torear, ningún novillero sin caballos se viste de luces y se pone delante de un novillo, un heral, ¿no? Tiene sus pasos, pues la primera vaca, el primer macho, luego has picado algún toro a puerta cerrada, no te presentas allí sin haber picado absolutamente nada, ¿no? Entonces, los pasos te los da el campo y la preparación de ese primer día también te la da el campo. Que estés más o menos preparado, pues eso ya depende de la suerte que hayas tenido y hayas podido pues arreglar más o menos campo. Pero al final, y eso me lo decía mi padre, a torear se aprende toreando. Lo que te acaba curtiendo son tardes y tardes y tardes en los que te equivocas y eres capaz de corregir esos errores. ¿Eh? La palmadita en la espalda porque has estado muy bien y todo eso y el toro ha quedado picado, muy bien, pero tú sabes perfectamente cuándo has dado lo mejor de ti o dónde ha estado el fallo y tener la capacidad de corregir eso y la autoexigencia de hacerlo y eso te hace evolucionar como profesional. Eso es lo que, si tú el hecho bueno, pues que pasa una tarde, no pasa nada, bueno, mañana otro error, no pasa nada, ¿no? Aquí hay que tener una autoexigencia enorme para poder funcionar tarde tras tarde, mantener tu cabeza fría eh, y bueno, pues creo que picar 100 toros bien de 100 toros es imposible. Picar 10 toros bien de 10 toros también es imposible, pero una media buena, no sé, 7, 8 toros por lo menos, que se puedan, no sé, a nosotros lo que buscamos, o personalmente lo que yo busco es una regularidad, una regularidad. Todo el mundo puede estar mal, todo el mundo, y nunca sales a estar mal. Pero esa regularidad, buscar esa regularidad es lo que al final te hace regular y te hace bueno, pues que la gente confíe en ti. Y después de esa novillada, ¿cómo avanza la temporada? Porque pues Ese año toreé tienes solo mucho esa novillada, toreé solo ese festejo, era un 31 de agosto, ya no, pues no salieron más cosas.
ya te preparas al año siguiente de otra manera, ¿no? Ya te conoce todo el mundo, ya ha debutado, vamos, todo el mundo. Un núcleo cercano de gente de la zona de Valladolid, todo eso. Te llaman más al campo, bueno, pues salen más campos, salen más cosas, vas creciendo en cuanto a eso. Y yo me acuerdo que Simón Caminero cogió un novillero que se llama Mario Coelho. Me llamó y me dijo, oye, ¿quieres torear el año que viene con nosotros? No sé las novilleras que torearemos, pero se va a hacer una serie de novilladas. Yo debuté el primer año que debuté, vamos, el primer año no, pero el año, digamos, el primer año que eché de picador de toros, toreé 37 festejos. Ahora mismo es impensable. Cualquier chaval que se hace picador ahora torea 2, 3, 4, 7. Si corre con mucha suerte, ¿no? Es muy difícil, más difícil ahora prepararse o rodarse que antes. Me acuerdo que esas 2 temporadas las eché con Mario, eché 2 temporadas con Mario Coelho, eché esa y la de la alternativa, que ya creo recordar que tenía que torear, o sea, yo tenía carné de picador de novillos y creo recordar que había que torear 20 novilladas, de las cuales 10 debían de ser en plazas de primera y de segunda, ¿no? Y justamente la última novillada que toré con Mario Coelho me hizo ese cupo de las plazas que necesitaba, de plazas de primera y de segunda, para poder debutar como picador de toros en su alternativa, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí también se encadenaron las cosas para que la suerte no me dejara atrás, porque si no, eh, Mario Coelho hubiese tomado la alternativa, y si no hubiese tenido ese cupo de 10 corridas de toros, de 10 novilladas, perdón, en plazas de primera o de segunda, no hubiese podido torear la alternativa con él. Y bueno, pues a lo mejor ya las otras 12 corridas de toros que toreó después, pues me hubiese costado mucho, o hubiese perdido la temporada. Así que bueno, O pues sea, otra cosa que se encadenó para que pudiera seguir creciendo como picador. ¿esa normativa todavía existe o no? Sí, yo no sé si ya son de primera y segunda o hay un cupo exactamente, perdóname, pero no lo sé, pero sí se necesita hacer una serie de festejos para poder ser picador de toros. Ahora mismo no Ah, sé también cómo está. me planteo que tiene que ser complejo el hecho también, oye, porque esto es muy bonito cuando se os dice, oye, haces temporada con este torero. Vale, muy bien, Ujú. pero vas a convivir muchas horas con una persona que a lo mejor no conoces. Bueno, ¿Sabes? pero compartimos muchísimas cosas. Compartimos muchísimas cosas. Al final eh, una cuadrilla es una familia que rema todos en la misma dirección, ¿no? En el triunfo del torero. Y se pasan muchos miedos juntos, se pasan muchas ilusiones también, muchas alegrías cuando las cosas salen bien. Y bueno, no cabe duda que hay gente que tienes más afín y menos afín, por supuesto. Esto no es todo Alicia en el País de las Maravillas, pero bueno, son muchas, muchas cosas en común. Pero también entiendo que tiene que ser, sobre todo imagino que tendréis mucho vínculo entre picadores, ¿no? Porque al final cuando vais juntos en tándem con algún equipo, doy por hecho que tendréis que tener un vínculo muy importante. Y yo me pongo en vuestra situación, en el momento que alguien sale de la cuadrilla, tiene que ser momentos duros. O sea, al final es una familia, como dices tú, y pues llega momentos en los que, oye, pues pasas de una cuadrilla a otra y dejas de ver a un compañero que ves todos los días a verle 2 días al año. Sí, sí. Eh, Como bien dices, siempre hay como dos grupos, ¿no? Está el grupo de los banderilleros son muy afines al matador, porque al final ven el toreo muy, muy parecido, y los picadores siempre nos dicen que vamos un poco por libre, pues normal. Nosotros hablamos de caballos y cuando vemos los toros nos importan los riñones, no los cuernos, ¿no? Entonces, en un sorteo, en un apartado, vemos cosas muy diferentes. Muchas veces baja cualquier banderillero diciendo, joder, la corrida está fuerte, y nosotros subimos y digo, sí, está muy fuerte porque tiene mucha cara, la corrida, ¿no? Pero a lo mejor por detrás no están tan rematados, y nosotros pues entendemos que eso nos va a dar menos guerra, ¿no? Que eso nunca es una regla, pero bueno, te alivia un poco, ¿no? O ves una corrida que ellos dan, no, es preciosa, la corrida es preciosa, muy bonita de cara, muy tal, y entras y dices, joder, pues hay toros ahí con 650 kilos, ¿no? Entonces la manera de verlo es siempre muy diferente, la de los banderilleros y la de los picadores.
Entonces, bueno, pues sí, siempre nos dicen que estamos un poco aparte y que somos un poco raros. Y luego lo que dices, pues al final, con tu compañero, con el que, eh, bueno, pues estás conviviendo un montón de tardes y con el que compartes muchas más cosas ya que el toro, porque al final, el roce hace el cariño y compartes muchas más cosas que una tarde de toros, pues siempre cualquier cambio de cuadrilla, cualquier cambio de compañero, pues hombre, hay veces que no, pero hay muchas veces que te supone, bueno, la tristeza de abandonar a uno y la incertidumbre de nuevo, a ver qué va a pasar, si te vas a llevar también con él, cómo te has llevado con este. Bueno, hay muchas cosas, muchos matices en cuanto a eso. Y es muy importante también para mí estar a gusto con mis compañeros. Y yo procuro además que ellos también lo estén conmigo. Es muy importante porque al final, como te he dicho antes, es una familia y la familia, pues hay que cuidarla, ¿no? Hay que compartir sus cosas, tener empatía muchas veces y todo que hay que remar en la misma dirección, siempre, siempre, porque que para mí un caballo, por ejemplo, me sirva más que a mi compañero, pero a lo mejor con el otro yo me puedo apañar parecido o igual, pero él no se pueda entender con el caballo que a mí me viene bien, pues tienes que tener esa, a lo mejor, flexibilidad para entender que al final los que tenemos que estar bien somos los dos, para que el matador vaya a triunfar esa tarde, ¿no? Entonces, hay muchísimos matices en cuanto a la convivencia en las cuadrillas, muchísimos. Y yo creo que además que ayudan muchísimo a funcionar en la plaza, muchísimo. Porque, a ver, yo haciendo un símil a un entrenador de fútbol, yo te quiero preguntar, hay momentos, y además te lo pregunto con toda sinceridad, no te pido que me des nombres, pero en los que uno siente que el matador ha habido momentos que ha confiado en ti, pero otros en los que no. Es decir, que se sienten momentos de desconfianza y es cuando. Lo hilo en el momento que me has dicho de estar a gusto. Porque también Ujú. intuyo que si tú sientes que el matador no confía en ti en X momentos, también son motivos de desconfianza. Y perdón, de no estar a gusto. Sí, todo el mundo pasamos rachas, ¿eh? Todo el mundo se pasan rachas, se pasan eh, en rachas en las que no, tú personalmente a lo mejor no estás a gusto y se exterioriza en la plaza, pero mm, como partimos de la confianza que se tiene desde el principio en elegirnos por nuestra profesionalidad y por nuestra labor en la plaza, bueno, pues yo creo que todo eso se va superando, ¿no? Se va superando y luego puedes tener una conversación con cualquiera en cualquier momento de alivio, de explicación y de ánimo, ¿no? Como te digo, funciona como una familia y como tal tiene que haber esa comprensión, que te comprendan realmente el momento en el que estás, como comprendes tú al matador en el momento en el que está, como tienes que comprender a tu compañero y ellos que te entiendan a ti. Yo creo que es la empatía, ¿no? Del momento en el que estamos, todo lo que sujeta todo eso, que al final es eh, lo que nos mueve es la afición, la profesionalidad y las ganas de hacerlo bien. Y al final, con apoyo, esas rachas pasan y vuelve la confianza, o a lo mejor no se ha perdido, pero sí que, bueno, pues estás, incluso yo creo que en esos momentos lo mejor de todo es apoyar el doble, ¿no? Y al final se sale para adelante. Porque con la experiencia que tiene Pedro Iturralde, es capaz de darse cuenta cuando la cada temporada va a seguir en esa cuadrilla o no. Bueno, sí, sí, ¿por qué no? Sí, sí. Sí, pero no tiene que ser, la salida de una cuadrilla no tiene que ser exclusivamente por una falta de confianza, hay muchísimos intereses creados, Sí, cambios está de claro. apoderamientos, eh, mm, yo qué sé, cualquier cosa puede hacerte una decisión propia, decir, bueno, pues yo voy a cambiar también de matador porque, bueno, pues mil cosas, mil cosas. Pero son decisiones duras esas, ¿eh? Siempre son.
son decisiones. Yo siempre he estado mucho tiempo con los matadores con los que, o sea, no he toreado, quitando a Javier Valverde, que sí que me llamó para la última temporada, o sea, además que es una de las temporadas más bonitas que he pasado. Creo que es el único matador con el que he estado un solo año. Con los demás he estado como mínimo 2, 3 años y siempre, bueno, pues ha habido cambios porque los ha habido, porque pues se ha planteado el cambio de alguna manera y se creía en ese momento que era mejor por cualquiera de las partes y se ha hecho siempre amistoso y recuerdo, vamos, tengo muchísimo cariño a todos los matadores con los que he torado, tengo muy buena relación con todos. Paco Ureña, fíjate que me he tirado 9 años y te puedo decir que me costó una barbaridad irme a torear con el maestro Morante, pero decía, después de 9 años con Paco Ureña, esa es una de las decisiones más difíciles con Uceda, que toreé también 4 años y pasar a Paco Ureña también me costó mucho. Me ha costado mucho, fíjate. Por ejemplo, con Manolo Sánchez, que digamos que es el primer matador con el que he toreado, que me ayudó a dar ese salto de las novilladas a las corridas de toros. Pero ya Manolo se lo decía, "Oye, tú trinca, tú coge, no, es que me ha dicho este, tú cógelo, que conmigo no tienes problema". Y ha sido siempre muy paulatino con Manolo Sánchez, ¿no? Sí, me ha permitido, si salía uno, dice, pero ese cuánto torea, pues no, me ha dicho que va a torear 20 corridas de toros, cógelo, tal. Y luego cuando a lo mejor pues con quien le había dicho, Fernando Cruz. Cuando cambié de Manolo, fui con Fernando. Fernando cortó una oreja en Madrid y toreó 20 y pico corridas de toros. Y le dije, oye, Manolo, que me han llamado para esto y tal. No, tú cógelo y tal. Y cuando no tore el que tore yo y no te coincida, te vienes para acá. Y siempre he tenido un muy buen feeling con los matadores. Me cuesta muchísimo cuando toreo suelto y me coincide con varios matadores, me cuesta muchísimo, muchísimo decirles que no puedo ir o eso es de las peores cosas que lo paso, fíjate. Oye, ¿y en qué momento te diste cuenta que estabas en figura de los picadores? Porque, a ver, a lo mejor dices tú, joder, pues o no me considero que estoy en figura o lo que sea, Es que no pero ¿en me qué momento considero te que diste esté en figura. Pero cuando has estado con, claro, cuando estamos hablando de toreros como Paco Ureño, Fea Real, Morante de la Puebla y más figuras con las que has estado, joder, uno se tiene que parar a pensar a decir, algo haré bien, ¿no? Me refiero. O sea, en ese momento tienes que llegar a pensar, oye, pues si encima hago una cosa que me gusta, la disfruto y estoy entre los grandes, se puede decir que eres figura. Nunca me he considerado como tal, de verdad, sinceramente y con toda la humildad del mundo. Jamás, jamás me he considerado figura. Me considero un enfermo de mi profesión, un enfermo que he vivido por y para el toro y si me he tenido que ir a picar 2 vacas a China, me he ido a picarlas. Es que me da exactamente igual. Siempre he estado 26 horas de 24 pendiente del toro y más que figura, que siempre he pensado que todo ese trabajo que he llevado detrás, todas esas horas a caballo, todos esos tentaderos que a lo mejor pensaba que no servían para nada por ir a picar una vaca que se medio caía a 400 kilómetros, un toro a puerta cerrada, que a lo mejor no han salido las cosas bien o lo que sea, siempre he pensado que eso se ha ido materializando en que eh, pues figuras como los que has nombrado, José Tomás, bueno, grandiosos toreros, hayan pensado en algún momento en mí para poder acompañarles. No creo que eso sea por ser figura, sino por un premio de mi profesión hacia el trabajo que he hecho durante todo este tiempo. En mitad de la faena hacemos un alto para hablarte de un auténtico tesoro de nuestra tierra, la colmena de Doña Melosa, el lugar donde la miel sigue haciéndose como siempre, 100% natural, pura, sin aditivos y con ese respeto absoluto por las abejas y por el campo que tanto valoramos. Más de 100 años de tradición avalan un producto que sabe a dedicación, a oficio y a sostenibilidad. Cuando eliges la colmena de Doña Melosa, eliges apoyar a una empresa local que cuida lo suyo y lo nuestro. Descubre su miel y todos sus productos en lacolmenadedoñamelosa.com.
Quiero que me cuentes un poco también el tema, porque como te he dicho, tengo muchas preguntas para hacerte, porque también creo que la gente las tiene, ¿no? Y fíjate, yo me considero un aficionado que ve muchas corridas de toros y aún así tengo muchas dudas. Y te las quiero, voy a tirarte varias, que a lo mejor la gente dirá, joder, vaya paleto, ¿no? Pero te las voy a No, hacer, porque, por es ejemplo, muy importante, Héctor, eh, eh, porque la duda tuya puede ser la de cualquier otro. Y hay muchas veces que yo estaba haciendo bastantes coloquios, ahora alguno menos, pero estoy haciendo bastantes coloquios y me da mucha rabia muchas veces que la gente se acerque, rabia entre comillas, a ver si me entiendes, yo atiendo a todo el mundo, pero me da mucha rabia que la gente luego después del coloquio se acerque a ti, te acose a preguntas, a preguntas, porque esto y esto, coño, pregúntalo en el momento en el que alguien te puede escuchar y se puede identificar con esa pregunta y le puede resolver la duda, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bueno, es más tonto el que decía mi padre, dice, es más tonto el que no pregunta que el que pregunta. O sea que no te puede tachar nadie de eso. que el mundo de los picadores creo que es un mundo que está en el día a día, pero muy poca gente se fija. Y yo Ujú, te quiero preguntar, por ejemplo, una cosa que me parece muy curiosa, es el tema de las pullas. No sé cómo funciona, bueno, las pullas y el palo. ujú. Eh, yo siempre he escuchado que lleváis la vuestra. Em, ¿La puya? y no sé si No. perdón, el palo. Es que yo he escuchado eso alguna vez, no sé si es verdad o no, y te la quiero preguntar. Y además de, porque claro, yo sí que os veo muchas veces por las mañanas seleccionando los palos. Hay muchos, ¿no? Imagino Ujú, sí. ¿Y quién trae esos palos? Porque esa es otra cuestión. Mm. Me imagino que la trae la cuadra de caballos, pero me gustaría que me cuentes un poco todo eso, porque Mira, llegas al sorteo y nos- ves la típica puya con el papelito vuestro. nosotros llegamos a la plaza y mientras los banderilleros se suben a los corrales a ir, bueno, pues hilvanando más o menos los lotes y, y, bueno, pues preparando la corrida de por la tarde para hacer el sorteo y todo eso, nosotros nos vamos directamente a la cuadra. La cuadra es la que lleva los palos de picar, sí que hay picadores que llevan sus palos partidos y los montan en el momento y los dejan. Pero mira, peculiarmente en Sevilla no permiten las varas partidas. Tienen que ser enterizas, tienen que ser el palo como los que se conocen normalmente, ¿no? Pero ahí ya, según llegas, hay una baraja de palos que pone la cuadra, en los que por peso, por curvatura, por longitud, eliges, o por diámetro, eliges el que, aunque son muy parecidos todos, pero todos tienen sus matices, ¿no? Eliges los dos que más se pueden acoplar a tu manera de, de picar o bueno, que más cómodos, con los que más cómodos te vas a sentir por la tarde, los eliges. En las plazas de segunda, primera, casi siempre se monta por la mañana las pullas, el delegado gubernativo llega, abre la caja, da apto como que está todo correcto, porque viene todo precintado y se pueden montar las pullas por la mañana, las dejas montadas, te las recoge el pullero y las guarda y las pone, eh, eh, bueno, las custodia hasta la hora de la plaza, ¿no? Y de ahí ya pasamos con los caballos. Los caballos, la cuadra, el responsable de la cuadra te dice los caballos que van a torear por la tarde. Normalmente ahora suelen ser tres caballos y uno a la puerta, o tres caballos y uno de los que no toree en ese momento lo van a poner a la puerta. Y por orden de antigüedad, en las cuadrillas, o sea, si los dos más antiguos están en una cuadrilla, solo elige uno, pero por orden de antigüedad por cuadrilla se va eligiendo caballo. De los tres o cuatro que te hayan dicho el responsable de la cuadra, eliges. No tienes que elegir, o no quiere decir esto que elijas el mejor o el peor, sino el que más con el que más a gusto vayas a andar por la tarde, ¿no? Que mejor un caballo con el que tú te acoplas mucho, que te entiendes perfecto porque has toreado con él otras veces y te gusta ese caballo, pero resulta que tu compañero de la otra cuadrilla piensa que es mejor el otro caballo y, o sea, un poco en gustos. La verdad que vivimos un momento ahora mismo con las cuadras fenómeno, en los que se han profesionalizado de una manera, bueno, son caballos toreros. Yo
Yo antes, bueno, pues podría haber eh, alguno que bajaba un poco más, pero ahora mismo cualquier cuadra tiene 4 o 5 caballos para echar en cualquier sitio y a cualquier corrida, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso se elige un poco más por gustos que por si un caballo es más bueno o menos. Y ahí ya queda más o menos lo que tenemos que hacer por la mañana. Por la tarde nos presentamos vestidos de toreros, no tenemos que llevar absolutamente nada y ya te subes en tu caballo en el turno que te toque, que te corresponda. Ya has dejado, digamos, preparada. Siempre hay un palo que te gusta más que otro y ese palo le pides al pullero que te lo dé cuando vayas a salir a torear y el otro por el callejón. Y si haces la puerta, ese palo que has destinado al callejón, digamos como segundo palo, sales con él a la puerta para no, por si se acerca el toro y le tienes que picar, no estropear el palo en el que más confianza tienes. Bueno, es un poco, a lo mejor la gente esto ve desde fuera y dice, tan importante puede ser un palo. Bueno, pues yo he visto discusiones de matadores en los que 1 centímetro abajo o 1 centímetro arriba de un capote puede cambiar mucho, ¿no? Pues a lo mejor más curvado o menos curvado un palo, más peso o menos peso, pues, también te puede cambiar mucho, ¿no? Y sobre todo la seguridad, que yo creo que es lo que buscas con esas cosas. Entonces, ese es un poco el modus operandi de los picadores cuando llegamos por la mañana, que elegimos los palos, los caballos y bueno, también te pones un poco al corriente de este caballo lo he visto en tal sitio, en tal otro. Contamos la historia del día anterior con la otra cuadra, con fulanito, con menganito, para ponerte un poco al día y también estar, bueno, pues cuando te vayas a encontrar con ese caballo, estar un poco prevenido de lo que te puede hacer o no puede hacer en la plaza bueno, o echa tal caballo que me ha encantado, o tiene fulanito un caballo nuevo que promete muchísimo, o mira, el caballo este pues le ha costado ir para adelante porque, bueno, pues ha echado, yo qué sé, lo han cogido 2 o 3 toros fuerte y también los caballos atraviesan su momento como atraviesan los de los reformadores, ¿no? O sea que esas son las conversaciones de picadores por las mañanas y cómo nos organizamos. Ahora, también hay discusiones cuando dos quieren el mismo caballo y dos quieren el mismo palo, ¿o no? La antigüedad manda, casi siempre, casi siempre. La antigüedad manda. Hay un respeto a la antigüedad por encima de todo. Yo creo que en el toro siempre ha habido ese respeto entre picadores, Pero la matadores, antigüedad, banderilleros. ¿te refieres? La antigüedad del picador, no de la cuadrilla a la que Sí, pertenece. no, la antigüedad del picador. La antigüedad del Ah, picador la que elige el caballo y la antigüedad del picador por cuadrilla. Me quería referir a que si los dos picadores más antiguos están en la misma cuadrilla, solo elige uno, ya pasa al siguiente de la siguiente cuadrilla y para elegir caballo. No eligen los dos primeros y le dicen, no, pues tú vas a echar este, no. Esta cuadrilla elige uno, el más antiguo, el siguiente más antiguo de la siguiente cuadrilla o de las dos siguientes, de las dos cuadrillas que faltan, elige el segundo y luego ya el otro, el que le dejen, o a lo mejor si hay 4 caballos o 6, pues elige el que pueda elegir, pero ya ese ya tiene menos presión, ese ya es el que le deje. oye, ¿y cómo distingue? Tienes que tener muy buen oído para distinguir el dale del vale. Pero es que esos son mitos que no existen, Héctor. El vale, vale Siempre y se el dale, escucha eso en dale. la plaza. Sí. El vale, vale y el dale, dale son cosas que, como el muelle de las pullas, o sea, eso no existe. No existe. Aquí estamos todos contratados por nuestra profesionalidad, por una comunicación que hay en la plaza, que no tiene que ser ni el dale, dale, ni el vale, dale, sino el cómo lo ves. Sobre todo la capacidad de poder hablar con tu compañero a pie es algo que valoro muchísimo. O sea, tener un banderillero en mi collera, digamos, dentro de la cuadrilla, porque somos 2 picadores y somos 2 lidiadores y un tercero, ¿no? Y siempre vas toreando con un lidiador. Cuando toreas más o menos seguido con el mismo matador, digamos que siempre vas encajado con el mismo lidiador, porque un día vas a picar el primero y otro día vas a picar el segundo de la tarde de tu matador. Pero el lidiador va a lidiar ese toro contigo y va a lidiar al día siguiente el otro toro, el segundo, contigo. Entonces siempre se hace esa collera, no sé que haya cambios por cualquier cosa que los pueda haber, no es. Pero valoro muchísimo
la comunicación en ese momento con tu compañero. El cómo lo ves, el darle una vuelta, el ábrelo, el antes de llevarte siquiera al toro, es el primero que se comunica contigo, ¿no? El matador le ha hecho el recibimiento, el toro en el burladero, el matador ya se ha puesto en el medio para llevártelo al caballo y el lidiador que va contigo de compañero es el que se acerca y cómo lo has visto, que se entere, que no se entere, que dáselo, no se lo des, cuídalo, no lo cuides, ese tipo de cosas. Y hay muchas veces que una mirada, una palabra, cuando tienes compenetración con un compañero, es suficiente para saber lo que tienes que hacer. Eso yo lo valoro muchísimo. Me gusta mucho esa comunicación en el momento eh, durante, antes y durante de la suerte de Vara. Porque imagino que una también de las misiones que tendréis o de los, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero es también que siempre se suele ver, ¿no? Por encima, cuando ya acaba la faena del torero anterior, el hecho de estar ya montado a caballo y si os veis siempre asomados por el patio de caballos mirando, es que Ujú. también me parece clave. Tenéis que mirar las condiciones del toro según sale porque tenéis muy poco Claro, espacio de tiempo para ver el toro. hay que estar muy metido en la corrida. Si vas el primero, pues a lo mejor te puede sorprender en algún momento, ¿no? Pero hay que estar muy metido, pero no durante la corrida, no solo durante la corrida. Hay que saber el momento actual que atraviesa esa ganadería, el momento que atraviesa el caballo en el que vas montado, eh, los gustos del matador a la hora de cómo quede o no quede ese toro. Yo qué sé, si es un torero banderillero, si es un torero que le va a gustar hacer un quite después de picar el toro. eh, eh, Muchas cosas. Hay que estar metido en la profesión, ser consciente del momento actual de ese festejo, de lo que rodea ese festejo, preocuparte si no lo sabes y, y preguntar o no sé, pero estar al corriente. No se viste uno de torero y dice me voy a la plaza y a ver qué pasa. Eso no pasa nunca. Hay muchas plazas, se me ocurre una Albacete, por ejemplo, en la que no te abren prácticamente cuando el toro está ya parado. O hay plazas en las que las puertas del patio de caballos son muy altas y no llegas a ver. Pero bueno, se suple con eso, con estar metido en la profesión. Me imagino y por si acaso escuchar alguna, porque alguna vez sí que se ve, ¿no? Que os dan alguna indicación, pues por lo que Claro, sea, porque han visto algo. lo que te he hablado antes de la comunicación con tu compañero, con el banderillero, con el matador. Mm. Creo que muchas veces tenéis que tener la espalda muy ancha, porque si os caen palos, o sea, una cantidad de críticas, y a veces sin justificación, porque yo las he visto. O sea, y o tenéis la espalda muy ancha, o no leéis crónicas, o no tratáis de escuchar lo menos posible a ciertos sectores de ciertas plazas, o es que si no tiene que ser insufrible. Ya. Mira, a mí me han llegado a insultar incluso antes de salir a picar. O sea, eh, aquí cada uno sabe lo que tiene que hacer y sabe cuándo lo ha hecho mal y lo ha hecho bien. ¿Eh? Y sabe cuando o sabe lo que necesita el toro. Que luego seas capaz de hacerlo es otro paso importante, ¿no? Pero cada uno sabe cuándo lo ha hecho bien y cuándo mal. El público, y quiero puntualizar en eso, el público en muchas ocasiones se deja llevar por tendencias o movimientos en los que, bueno, pues ahora viene pitar al picador y lo pitan y ya está. Esto es terrible, porque esto que me estás contando muchas veces es nada, meter la puya, un mínimo, y empezar a Sí. pitar. Y digo, pero, o sea, sobre todo Bueno, son plazas, sobre todo es una de protesta segunda porque categoría, primera una. sí, pero bueno, se cree que a lo mejor es lo que más merma al toro en su momento o lo que sea. Si te puedo decir que yo he salido 5 tardes en Madrid a picar un toro, ¿eh? En mi turno, digamos, y he salido 5 tardes en ese turno, me han echado 4 toros para atrás, de los cuales 2 no había picado. Luego, luego no tenía nada que ver con ese problema, ¿no? Entonces, la gente siempre, el público siempre piensa que a lo mejor la merma de la fuerza del toro después del caballo, pues mucha culpa tenemos nosotros. ¿Cómo protesta hacia eso? ¿Cómo puede hacerse notar? Pues silbando, voceando, lo que sea. Así que hay veces
bueno, que parece que estás pegándole un palizón a un toro y no te han entrado las cuerdas. O, o ese toro necesita realmente un puyazo serio y fuerte para que luego quede dormado para la muleta. Bueno, pero no es algo en lo que sales pensando, porque tienes bastantes más cosas en las que estar pendiente y concentrado que eso, ¿no? Es que de hecho a vosotros se os adjudica, no sé cómo decirlo, o sea, el sector más crítico tiene con vosotros un léxico que es hasta, o sea, lo típico, dice, hacer la batidora, y taparle la salida, o sea, muchos comentarios Ujú. que escuchas que dices, o sea, me parecen muchas veces muy injustificados, o sea, te lo digo de Ya. verdad, o sea, es que hasta os califican hasta mal. O sea, y me parece triste, ¿no? Y eso pasa en España, que es lo más triste aún, porque te vas a Francia, a la que luego quiero que hablemos, y es una Ujú. admiración profundísima. O sea, están deseando que llegue el tercio de varas. Sí, pero mira, yo creo que todo esto tiene una explicación. Eh, y ahora que me tocas tocas Francia y luego profundizamos en ello, eh, la mayoría de la gente que llena las plazas de toros en España es público. Digamos que el porcentaje de aficionado es menos, ¿no? Ese aficionado no se pone como un loco a pitar o lo que sea, está viendo lo que está viendo, lo está analizando, le gustará más, le gustará menos y hará su protesta como lo tenga que hacer. Digamos que tiene otro tipo de análisis, ¿no? Y el público, pues va a ver un espectáculo en el que eh, pues lo va a pasar mejor o peor, pero tiene otro tipo de reacciones. En Francia hay bastante más aficionado, el porcentaje de las plazas de toros es bastante más aficionado que público. Por eso a lo mejor hay ciertas etapas de la lidia en las que, bueno, pues mantiene otro tipo de rigor y otro tipo de exigencia. Creo que esa es la diferencia más contundente en cuanto a las corridas de toros en Francia y en España. ¿Es donde más disfrutas en Francia o no? Disfruto muchas tardes en las que hay mucha gente que dice, pero ¿cómo ha disfrutado de esto? Pero disfrutas de infinidad de matices que, que a lo mejor en el sitio en el que menos te lo esperas estás disfrutando mucho más que poniéndote un toro 2 o 3 veces al caballo a 7, 8 metros, 10 metros, 20 metros. Eh, para mí el disfrute va mucho en la superación de cada día, en resolver el problema diario que te puede plantear un caballo, un toro, una puya que no entra, o simplemente que has llegado el último y el palo que te ha tocado no es el que más a gusto sales. O simplemente torear sin que hayan salido bien las cosas, pero torear con un matador de toros. No sé, hay diferentes matices que a uno le hacen sentirse bien personalmente. No cabe duda que cuando las cosas salen bien y te puedes expresar como torero y ese minutito, esos 10 minutitos de poderte, no sé, pues llevar un tercio de varas como si estuviese en el campo con una vaca, no cabe duda que a uno le llena muchísimo, ¿no? Pero me quedo muchos matices de muchos días antes que una tarde gloriosa en la que, bueno, pues a lo mejor ha salido así porque pues ha salido y tenía que salir, ¿no? Pero la superación de muchos días en las que las cosas están en contra me es mucho más gratificante que eso. Has dicho que te han pasado tardes en las que la gente no sabe, puede pensar cómo se va este hombre contento y te vas. ¿Te ha pasado al Ujú. revés? ¿Tardes en las que has recibido acciones gordísimas pero no te has ido con esa sensación? Muchísimas, muchísimas, muchísimas más que las otras, muchísimas más. Quizá por el nivel de autoexigencia, eh, en las que sabes que podías haber dado un poquito más de ti que no has dado o que no te ha salido, no porque no lo has dado porque no has querido, sino porque no te haya salido, o tardes en las que ha salido todo bien, pero no has obtenido el resultado que querías, porque eh, pues no lo sé, no has estado bien con el caballo o no has entendido el toro en ese momento. No sé, van muy relacionados con el caballo, ¿eh? A mí, eh,
me afecta mucho no estar con el caballo compenetrado como me gustaría estar el 100% de las veces. Eso me afecta mucho. Para mí es muy importante en mi parcela personal, más de cómo he estado con el toro, cómo he estado con el caballo, porque eso me va a ayudar a estar bien con el toro, seguramente. ¿Sabes? Pero en esa faceta, en ese matiz que tú me quieres hacer pensar, van muy relacionados con el caballo, casi siempre. ¿Y has tenido esos, seguro que sí, esos caballos que sabes, yo que sé, llegas a Francia, sabes que tienes la cuadra de Bonillol, sabes ese caballo que dices: "Joder, pues ojalá hoy esté con este porque este caballo me inspira cierta confianza, me gusta"? Imagino que Ujú. también tendrás en tu cabeza esos nombres de esos caballos que, Sí, oye, no, pues que todos, te... todos, pero los de España y los de Francia, o cualquiera, los tenemos en la cabeza caballos que nos han hecho sentir muy, muy bien, muy bien. Yo, por ejemplo, Quasimodo de la cuadra de Bolillón, en Dax, toreando con Román un, un 14 de agosto del 18. Al día siguiente cortó Román dos orejas en Madrid, que no pude torear con él porque toreaba Ureña y me tuve que ir con Ureña. Y ese caballo ese día con un toro de Pedraza de Yetes que se llamaba Brigadier, como el famoso que ha salido ahora en Madrid hace el año pasado, me parece, o hace dos, y fue no sé, una cosa que pasó ahí, que el caballo estuvo cumbre, no me caí y lo cogí las 3 veces, perdón, en la misma yema. No sé, se juntaron una cantidad de cosas que, que eso será inolvidable toda la vida, pero igual que eso, me acuerdo de un caballo que se llamaba Barça en Madrid, con un toro de Araúz de Robles, una oreja que cortó Fernando Cruz. Eh, Me acuerdo de Sultán con un toro de Fuente Imbro, de Sabanao, que piqué en Madrid. Me acuerdo de infinidad. Ahora me vienen muchos caballos a la cabeza y muchos malos también. Me acuerdo del Dani, que era un caballo de Fontecha, que estaba bien con todo el mundo menos conmigo. Y cada vez que lo veía se me revolvía el estómago, pero sin embargo quería echarlo todos los días para ver si éramos capaces de, de compenetrarnos. Y al final creas una relación muy especial con lo que es tu herramienta, ¿no? Con lo que es tu herramienta. Y te da mucha seguridad muchas veces, muchas. Cada vez que eliges uno u otro caballo, bueno, pues sabes que si tú no estás bien, él te va a ayudar. Y hay muchas veces que tienes que estar más pendientes porque sabes que él va a flojear y lo tienes que ayudar tú a él. Al final es un binomio, ¿no? Es un binomio que hay que salvar cada tarde. No te voy a preguntar que me digas cuál es la mejor cuadra para ti porque te metería en un problema. Pero sí que quiero que me cuentes, pero claro, yo cuando escucho que antiguamente se morían X caballos en cada Ujú. corrida, para mí me impresiona, para un picador, cuando escucha aquello, de aquellas corridas antiguas en las que un toro mataba a ocho caballos, iban sin peto, o sea, O tiene que ser y 60 y o 60 y sea, pico, ¿no? imagínate aquello lo que sería. Pero era otro tipo. Yo creo que la suerte de varas es lo que más ha evolucionado en el toro, porque al final lo principal es que un hombre se queda con un trapito en el medio de la plaza y lo engaña por allí. Ahora ha evolucionado el toreo y se hacen cosas que yo creo que eran impensables, pero lo que más ha evolucionado a ojos de la gente es la suerte de varas, ¿no? De ponerse con un caballo famélico en el medio entre el toro y las tablas para que acometiera, normalmente a querencia, para que no se fuera. Y era un instante en el que salía el picador por un lado y el toro por otro, y el caballo casi siempre herido, a que un caballo tenga una carrera profesional de 15 o 20 años, ¿no? Que haya caballos picando por ahí con veintitantos años, cuando la vida de un caballo suele ser alrededor de los 30, ¿no? Entonces, todo eso ha evolucionado sobre todo en la protección de los caballos, que ahora mismo un peto pesa 22 o 23 kilos, que lo pone una persona solo, que están hechos de Kevlar, que son infranqueables, que les permiten una movilidad a los caballos
que antes era impensable, con un peto de lonas, una lona superpuesta encima de otro para que el pitón no atravesara y pesaban 60, 70, 80 kilos. Todo eso ha evolucionado a que aquello de antes de 1928 ahora mismo sea impensable. Siempre, yo no sé cómo saldría esa gente a la plaza sabiendo que iban a cobrar. Yo he salido muy pocas veces a la plaza sabiendo que me iba a caer, pero ellos salían todos los días, ¿no? Entonces, eh, ha evolucionado mucho y gracias a Dios también, ¿no? Porque si no, imagínate el espectáculo también cómo sería ahora. Luego también imagino que tendrás más desarrollado el gemelo diestro que el izquierdo, ¿no? Bueno, no, pues toreo 60 o 70 veces al año, pero montar a caballo monto todos los demás, ¿no? Entonces, no, y andar no ando a la pata coja, o sea, que no, Es no. que cuando yo entraba a la plaza, fíjate, te voy a ser súper sincero, una de las primeras veces que fui a una corrida de toros, lo que más me impresionó fue el sonido Ujú, de vuestra pierna diestra cuando bajáis del camión, del coche. de la furgoneta, sí, sí. Sí, cuando, Bueno, bueno, es cuando vais a veces característico. solos, eh, el sonido es el metal. Sí, sí, es característico y además te puedo asegurar que le da mucha tranquilidad a los que van por detrás, que van a pie. Les da mucha tranquilidad escuchar ese sonido, ¿no? Em, Quiero que también me cuentes un poco cómo es para ti el tercio de varas perfecto, porque em, y yo cuando voy mucho a Francia, gracias a Dios, porque tengo una posición estratégica muy buena, estando en Bilbao, pues Sí, estamos claro. cerca de Francia. Y es cierto, como decíamos antes, que se ven cosas muy diferentes. Pero no sé si a ti, si te dieran a elegir qué tipo de tercio de varas es el que más te gusta, más te convence, porque sí que es cierto que el que se hace allí muchas veces de liberar el ruedo y dejar solo toro y caballo es para mí un espectáculo maravilloso que le da la importancia que tiene que tener, pero también soy consciente de que es un espectáculo que no se puede hacer siempre, porque tampoco están todos los toros en cualidades para hacer eso todos los días. Es decir, yo con todo el cariño del mundo, cualquier plaza de toro de segunda categoría en España, a lo mejor ese toro no tiene el trapío que tiene ese toro de otras plazas, que se arranca, que tiene ese motor, esa capacidad, creo que me entiendes perfectamente lo que voy, ¿no? Entonces, a ver si me puedes decir cuál es para ti ese tercio de varas perfecto, obviamente dando por hecho que no se puede hacer todos tercios de varas iguales. Sí. Mira, me gustaría hacer una introducción en este tema porque los toros es el espectáculo al que vamos todo el mundo queriendo ver lo que no podemos ver en todo momento, ¿no? Eh, Vamos al cine y nos anuncian, vamos al cine, buscamos la cartelera y ¿qué quieres ver? No, una de miedo y vamos a pasar miedo. Eh, Quiero ver una de risa porque me quiero reír. Quiero ver una película de, no sé, de amor y me voy a enamorar de los protagonistas. Todo eso. Pero llegamos a los toros y queremos ver el toro que destaca por sus expresiones de bravura en la muleta, pero le queremos ver al caballo. Y el que vemos al caballo nos enfadamos porque no acomete como el otro en la muleta, ¿no? Estamos pidiendo a un perro de caza, a un braco alemán, que nos defienda una casa y a un boxer que nos encuentre las perdices. No puede ser, no puede ser. Entonces, nosotros cuando vamos a Francia, el 90% de los profesionales que van a Francia son españoles. El 90% de las ganaderías que van a Francia son españolas. El 90% de los matadores de toros que van a Francia son españoles. No cruzamos la frontera, salta un chip y nos convertimos en otro tipo de torero. ¿Eh? Es el espectáculo que se vende en un sitio o en otro y que queremos comprar y que la gente quiere comprar. Entonces tú vas a Francia y te venden un tipo de espectáculo, unas ganaderías que acometen al caballo de manera diferente o se busca esa peculiaridad, un espectáculo en el que van a dar más prioridad a ese tipo, a los tres tercios y una serie de cosas que te venden ese espectáculo y que allí la gente lo compra. Pero nos venimos a España y a lo mejor ese espectáculo no es el que quiere ver la gente. ¿Eh? Quieren ver a los matadores de toros, pasar cerquita de ellos, porque, como hemos dicho antes, el público llena más las plazas de España que las de Francia. Esa es para mí la mayor de las diferencias. Y el público que ese día va a pasárselo bien con su pañuelo, sabe que sacando mucho el pañuelo va a ver a un metro, metro y medio, o a dos o a tres
por delante del callejón a su matador favorito porque le ha visto en el papel cuché o le ha visto en la televisión o le ha visto y lo conoce de ese tipo de cosas. Y si lo va a sacar a hombros, va a tener la oportunidad de tocarle la pierna o intentar arrancarle un macho o mil cosas que es lo que te puede llevar. Creo que esa es la diferencia fundamental del espectáculo que se vende en Francia y del espectáculo que se vende en España. A mí me encanta un tercio de varas y respondiendo también a tu pregunta, ¿cómo sería un tercio de varas eh, para mí ideal? Pues creo que una corrida de toros es un tentadero elevado a la enésima potencia. O sea, es intentar que todo lo que ese ganadero ha luchado y ha criado y ha preparado en su ganadería, en el laboratorio del toro, que es el campo, buscando esas expresiones de bravura en sus vacas para que vayan para intentar plasmarlas genéticamente en sus toros, que un tercio de vara sea acorde a ese tipo de ganadería y a ese tipo de reacciones que puede tener. Yo estoy seguro que cualquier toro que nos estamos imaginando de cualquier ganadería que no se ponen al caballo o se ponen de manera tímida o de manera más o menos para cumplir, estoy seguro que se puede ir de largo a un caballo a 5 o 6 metros si se lo ponen, y una no, y dos, y tres, y cuatro veces. Sí, pero a lo mejor vamos a limitar su máxima expresión de bravura, que es yendo 100 veces detrás de los vuelos de la muleta hasta su extenuación, ¿no? Y estoy seguro que cualquier toro de los que ponemos al caballo tres, cuatro veces, si a lo mejor no se desgasta de más en esas tres o cuatro veces, sería capaz de también hacer lo que hace el otro, ¿no? No sé si me quiero explicar, o sea, si me entiendes el símil que te quiero hacer. Hay que pedir o hay que ser muy consciente en cada momento del espectáculo que estamos viendo, de lo que vamos a ver y de lo que se puede sacar. Porque el toro perfecto no existe, el torero perfecto no existe, el picador perfecto no existe. O sea, todos los días no somos máquinas, no somos. Tú organizas una corrida de toros en el mismo sitio, 2 horas después, con la misma ganadería, con los mismos toreros. No me pongas 2 horas después, que igual están muy, muy cansados todos. El año siguiente, al día siguiente, con todos los profesionales, los mismos, con la misma ganadería, los mismos caballos, todo en el mismo orden, todo, nunca va a salir igual. Y esa es la grandeza de este espectáculo. Esa es la grandeza de ir a un espectáculo en el que no sabes lo que te vas a encontrar. Pero la grandeza también está en ser capaz de, en una corrida muy mala, quedarte con un ramillete de Verónicas de cualquier torero que ha cogido el toro y ese tiempo que ha, que ha podido aprovechar esas 10 o 12 embestidas, aunque luego no haya sido capaz él de sacar nada más, pero aprovechar esas 10 o 12 embestidas que te pueden poner los pelos de punta en cualquier momento. Un par de banderillas, un tercio de varas, o simplemente un tercero que dejándose ver le pega un puntillazo imposible a un toro, ¿no? Creo que eso es el secreto de poder aprovechar una corrida de toros. En Francia, en España, o en Perú, en cualquier otro sitio que haya tauromaquia, que es donde hay un toro y un torero. Es que, ¿sabes pasa? Que yo a veces me da pena. Mira, yo todos los años voy a Ortez a ver siempre alguna de las corridas que se organiza allí. En gran parte por estos tercios de varas, porque se respetan mucho, hay un silencio sepulcral y es un momento, te digo verdad, de los que te ponen los pelos de punta. Y este año recuerdo ver un puyazo extraordinario Dos. en Ortez. Fíjate, yo creo que en Francia son más inteligentes porque muchas veces ellos optan porque el tercio de varas se den condiciones y luego si la muleta tiene que pasar cosas, que pasen. En España muchas veces optamos a que el tercio de varas sea un poco más disimulado y a ver lo que pasa en la muleta. Pues creo que ahí está el error para mí. Sí, pero sí, decir el espectáculo que quieres ver, yo creo que no es comparable. Hay muchas veces que hago un símil. Si en una habitación de 8 o 10 metros de larga pones un saco de boxeo al final y vas y te desfondas allí a puñetazos, tal, vuelves otra vez, coges tu aire, te dan tu tiempo, vuelves otra vez, pegas 4 o 5 puñetazos allí o empujas contra él, o lo quieres arrancar del techo el saco de boxeo, lo que sea, te haces un esfuerzo grande, ¿no?
Y luego después, pues, joder, pues ahora ponerme de cuclillas igual, Claro. que es, digamos, el esfuerzo que puede hacer el toro a la hora de embestir, dice, no, no, aquí yo ya me he desfondado allí, ya no me desfondo aquí, ¿no? Pero tú ponte esos 6 o 7 metros a hacerlos en cuclillas eh, 100 veces, que se pueden dar 100 muletazos, que es el símil de ir de cuclillas es que un toro humilla y tira de los riñones y tiene que hacer un esfuerzo y tiene que ir hasta el final de los vuelos de una muleta. ¿Cuál de los dos es más bravo? Que a lo mejor sí, ha ido al saco de boxeo y le ha tocado así como diciendo, bueno, pues vale, venga, muy bien. Pero ¿cuál de los dos es más bravo? Ninguno, ni es menos bravo ninguno que el otro. Yo creo que es por lo que está seleccionado, su expresión de bravura, como hemos dicho antes, y que es lo bonito del espectáculo, que al final, bueno, pues cada uno crea el producto que quiere vender y que quiere mostrar y que ese toro sea capaz de sacar por lo que realmente ha sido seleccionado. Eso es la grandeza que creo que la ganadería es lo más difícil de todo esto, ¿eh? Lo más difícil. Y ahora te hago las preguntas. Es la mejor tarde de tu vida y la peor. Es decir, tienes que elegir la buena, la mala y nunca, siempre prohibimos el comodín este de no, está por llegar. Esa tarde que digas, "Joder, pues esta tarde, si ahora mañana me retirase, me quedaría con esta, volvería a revivir esta. Para bien y para mal, claro. Mira, te dejo dos, te dejo dos. De Nimes con José Tomás en los 6 toros, que creo que es uno de los días históricos del toreo, del toreo. Eh, por no quedarme con ninguna tarde, he tenido tardes brutales. El rabo del maestro Morante en Sevilla, que ese toro tuve la suerte de picarlo yo. Las dos orejas de Madrid del maestro Morante, que por casualidades de la vida lo piqué yo también, que no me tocaba ese toro. Eh, no sé, una tarde para mí, sobre todo muy emotiva, fue la vuelta de Ureña después del accidente del ojo en Valencia. Fue una tarde en la que te puedo decir que se me caían las lágrimas haciendo el paseillo de una emoción y se me ponen los pelos ahora de punta de una emoción tremenda. Eh, Muchas tardes. En lo personal, quizá la tarde más vistosa es la que hemos comentado antes de, de Dax con el toro este Brigadier. Muchas tardes. De verdad, soy un afortunado en haber vivido en el toro tardes únicas, únicas, con toreros únicos, en los que he tenido la suerte de que hayan confiado en mí en esa tarde y a lo mejor, mm, no lo sé, también vamos, a lo mejor es posible que también haya muchas tardes en las que nadie se ha dado cuenta de nada y para mí también han sido muy importantes, ¿no? Entonces, tengo muchísimas cosas buenas que agradecerle al toro, muchísimas tardes en las que me han dado mucho más en lo personal que en lo profesional. Es que estoy muy agradecido a mi profesión, mucho, mucho. Y la mala, pues también ha habido muchas, muchísimas. Joder, hubiera sido un puntazo que Verdad. dijese que aquí había una o ninguna. No, muchas, muchísimas. ¿Sabes? Tengo un problema que me afectan mucho más. Me gustaría disfrutar mucho más esas tardes buenas como me afectan las malas. ¿Eh? Eh, pero lo bueno de todo eso es que las he superado con la siguiente tarde, casi siempre. O como mucho ha habido un par de tardes seguidas en las que no han salido las cosas bien. Porque te podía decir, mira, pues el día 24 de mayo del año pasado me rompí la muñeca y nunca me había parado un toro, nunca. O esa tarde, por ejemplo, supone para mí eh, una superación porque me caí, se fue el toro por delante, eh, perdí el caballo y caímos los dos al suelo, puse la muñeca y chascó. En ese momento sabía que la tenía partida. Pero me subí a caballo y piqué el toro. Y me fui para adentro montar a caballo, que es algo que nunca he querido hacer, salir de una plaza andando.
Siempre he querido salir a montar a caballo. Y la consecuencia de la rotura de muñeca fue suplida totalmente con la superación instintiva total, ¿eh? No hubo ningún tipo de decir me tengo que subir o que alguien No, instintiva total de subirme a caballo y montar y picar el toro y dejarlo picado, porque hay veces que lo intentas pero no puedes. Entonces, una tarde, aunque te afecte mucho, una tarde mala, al final es una consecuencia para buscar cuanto antes una tarde buena. Esa es la manera que tengo de pensarlo. O sea, hay muchas veces que pienso, joder, hoy no me ha salido esto, antes de ayer no me ha salido, hoy tiene que salir bien. ¿Por qué? Porque la probabilidad ya se ha acabado. O sea, esto tiene que ir. Muchas veces esa tarde vuelve a salir mal, pero hay que salir siempre en positivo. No puedes esperar que las tardes te atenacen porque algo no ha corrido como tú querías que corriese. Entonces, bueno. eh, Se analiza, se piensa, se busca la solución, se toma aire y para adelante, no queda otra. Eso es lo que siempre he pensado y lo que siempre he intentado hacer. Pues la verdad que Pedro, quiero aprovechar para darte las gracias por este rato. Gracias a ti, Puedo hombre. decir que soy un afortunado porque yo en un tentadero hace ya, ni te acordarás, yo creo, te puse una becerra, que eso para Sí, mí fue ya el de Antonio Bañuelos. en la mañana. Entonces, puedo decir que soy una afortunado en ese sentido y de verdad que te quiero dar gracias por este rato, porque en este rato primero he podido aprender mucho, que es una cosa que me gusta mucho dentro del mundo del toro, porque nadie se cansa de aprender y siempre, aunque que nadie se lo crea, aprendes a diario y de verdad que, como digo, las gracias, la enhorabuena por la trayectoria que estás teniendo y toda la suerte del mundo para una temporada Muchas que gracias. espero que sea tan intensa como todas las anteriores. Así que de verdad, Pedro, que muchísimas gracias por abrirnos otro mundo, que dentro del mundo del toro está siempre ahí, pero que muchas veces no profundizamos en él. No, al contrario, muchas gracias a ti porque creo que este es un medio importantísimo para crear afición. La mayoría de la gente que va a los toros es muy importante la primera vez que ve toros que entienda lo que ve y creo que es un trabajo importantísimo el que tenemos vosotros como comunicadores y nosotros como profesionales de resolver dudas, de hablar de toros, de explicar o intentar explicar las cosas y creo que realmente este tipo de cosas, coloquios, las puestas en escena en el campo, por ejemplo, que la gente vea un poco los entresijos de lo que es una corrida de toros y por qué se llega a una corrida de toros, creo que es importantísimo para crear afición y para que la gente se haga más aficionada y entendida. Entonces, gracias a ti por este ratito de toros y poder hablar. Muchísimas gracias, Pedro. Un fortísimo abrazo. Otro para ti y otro para todos.